Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a llevar a cabo el inicio del curso Fundamentos Farmacéuticos. Quien les habla es Magíster Químico Farmacéutico. Mi nombre es José Rafael Pacheco Félix. Vamos a llevar a cabo este primer tema que se lleva por nombre farmacocinética. A ver, en lo que respecta al tema de la farmacocinética, según las referencias bibliográficas, hablan de 5 procesos fundamentales, lo que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Si bien es cierto, los 4 puntos últimos, es decir, la absorción, distribución, metabolismo y excreción, vendrían a ser el punto clave fundamental de esta clase. Si bien es cierto, también consideramos como punto principal que la farmacocinética es una rama de la farmacología, y cuando nosotros hablamos de la farmacología, se considera como una materia basada en el estudio del fármaco sobre un organismo vivo. Entonces, por lo tanto, en el tema de la farmacocinética, si se considera que es área o parte de la farmacología, entonces también se estaría tocando el tema de que la farmacocinética estudia todo lo que el organismo le hace a un medicamento. Según la base legal en nuestro país, todo medicamento que va a ser administrado a un paciente debe ser dispensado o expendido en un establecimiento farmacéutico autorizado bajo la emisión de una receta médica. Otro de los aspectos también nos habla de que se define como el estudio de la evolución del fármaco en el organismo. Para ello también hay que considerar que la farmacocinética puede estar alterada por algunos factores externos, por ejemplo, en lo que corresponde al individuo. Consideramos, por ejemplo, el factor de la edad, el sexo, la raza, e incluso también podríamos estar mencionando que los problemas patológicos que pueda tener el individuo podrían ser factores para alterar el tema de la farmacocinética. Bien, en nuestro primer punto vamos a considerar, como habíamos mencionado, los objetivos de la farmacocinética. ¿Cuál es el objetivo? En primera instancia se considera que la farmacocinética sirve mucho a la farmacología para el estudio y la evolución de nuevos medicamentos. También se habla que para que exista una buena farmacocinética va a depender mucho la vía de administración, como asimismo la forma farmacéutica. A ver, si nosotros consideramos que un medicamento va a ser administrado por vía intravenosa, entonces se considera que la farmacocinética asociado a la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco o de principio activo que llega a la sangre, va a ser superior a la administración de un producto como por ejemplo una tableta o una cápsula. Entonces, ¿influye mucho la vía de administración? ¿Influye mucho la forma farmacéutica? Claro que sí. Otro de los aspectos importantes es conocer también la capacidad que tienen algunos órganos blancos, acorde, se consideran a los órganos más irrigados, y eso también va a influenciar mucho, para la eficacia y la efectividad de un determinado medicamento. También se va a evaluar como punto principal uno de los aspectos, como el fármaco, una vez ya unido a su lugar de acción, propiamente va a tener parte de ella que eliminarse, y uno de los órganos fundamentales para la eliminación vendría a ser el riñón. Otro también de los aspectos es mejorar el resultado de los tratamientos farmacológicos. Si bien es cierto, a la actualidad en nuestra población existen muchos problemas que son enfermedades crónicas degenerativas. Por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes asmáticos, los pacientes que presentan alguna, por ejemplo, patología, artritis reumatoidea, entre otras enfermedades. Entonces, lo que se busca con la farmacocinética es mejorar la calidad de vida del paciente, favoreciendo que el tratamiento que viene utilizando sea el correcto por parte de su profesional prescriptor. Consideramos los 4 últimos puntos: la absorción, la distribución, el metabolismo, o también en algunas bibliografías lo van a considerar como la biotransformación, y asimismo la excreción o eliminación. Entonces, en primera instancia vamos a hablar del tema de la absorción. ¿Qué es absorción? Absorber y adherir son 2 términos muy distintos. Absorción es el paso de una molécula atravesando membranas celulares. ¿Qué significa? Que un determinado medicamento va a tener que atravesar membranas celulares para poder llegar a su lugar de acción. Específicamente, primero ingresar a circulación sanguínea. Entonces, la absorción nos dice que es la velocidad en la cual un fármaco abandona el sitio de administración y la medida en que lo hace.
Y para esto también hay que considerar mucho, bueno, como hace un instante indicamos, el tema de la vía de administración y la forma farmacéutica. Por ejemplo, lo que tienen menor velocidad de absorción, ¿cuáles son? Las grajeas, los comprimidos, las cápsulas. ¿Por qué? Porque su forma farmacéutica, específicamente, bueno, son formas farmacéuticas sólidas. Y su vía de administración van a ser por vía, en este caso, oral. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que van a tener mayor capacidad de absorción, hablaríamos, bueno, las soluciones, las emulsiones, las suspensiones, que si bien es cierto, vendrían a ser formas farmacéuticas líquidas, y eso favorecería mucho más el tema de la absorción. Otro de los aspectos fundamentales que hemos mencionado inicialmente vendría a ser, bueno, la vía de administración. Existen diferentes vías, las vías enterales, parenterales, ¿no? Y otras. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal serían consideradas como vías enterales. Las vías parenterales, por ejemplo, la endovenosa, la más práctica, se considera práctica en el aspecto, bueno, de que la cantidad de principio activo de fármaco va a ser mayor. La vía intramuscular, que es la más cotidiana en la población, la vía, por ejemplo, intraperitoneal o la vía propiamente subcutánea. Y también consideramos otras vías tópicas, inhalatorias, óticas o oculares. Cuando nosotros hablamos del segundo aspecto que vendría a ser la distribución, dice que las drogas, una vez que, en todo caso el principio activo, una vez que ya atraviesa membranas celulares, va a encontrarse en la sangre. Y esto consideraríamos ya en el segundo proceso o parámetro farmacocinético que vendría a ser la distribución. ¿Qué es distribución? Se dice, considera que las drogas al llegar a la sangre son distribuidas en los diferentes tejidos del organismo. Y esto específicamente no se considera como aquel proceso en la cual el principio activo va a difundirse por todo el cuerpo, ¿no? Inclusive va a poder atravesar algunas barreras, como por ejemplo las barreras placentarias, hablaríamos en una mujer gestante, la barrera, por ejemplo, hematoencefálica. Algunos medicamentos pueden llegar inclusive a nivel cerebral, a nivel central para ser más específico, o la barrera testicular, que normalmente se considera como la barrera donde muchos fármacos no tienen el fácil acceso, ¿no? Entonces, en el proceso de la distribución consta de dos aspectos fundamentales o dos fases fundamentales. La fase inicial, que va a depender mucho del gasto cardíaco. Y para nosotros hablar del gasto cardíaco, ¿qué es? Es un proceso en el cual el corazón ejerce la expulsión o un volumen de sangre en un determinado tiempo. Entonces, gasto cardíaco vendría a ser o se considera como la cantidad de sangre que va a ser expulsada por minuto, ¿no? Y por lo cual corresponde que la fase inicial va a depender mucho de aquellos órganos que son altamente perfundidos. Cuando nosotros hablamos de perfusión o perfundidos, estaríamos considerando altamente irrigados, ¿no? Entonces, esto va a permitir que el principio activo entre en contacto, bueno, con estos órganos más irrigados, ¿no? Por ejemplo, corazón, hígado, riñón son los altamente más perfundidos. Luego consideramos la fase inmediata, que no solo va a depender del flujo sanguíneo, sino también va a involucrar mucho la masa corporal. Por eso se considera que aquellos individuos que son específicamente, bueno, o presentan una mayor masa ósea, una mayor masa adiposa, disculpen, esto va a permitir que de una u otra manera, bueno, la administración del fármaco sea mucho mayor. Entonces son aspectos que se tendría que considerar, que la dosis nunca va a ser igual para todo tipo de personas. Al igual que aquellas personas que tienen menos de 50 kilogramos de peso, la dosis también se tendría que reajustar a su peso corporal. Entonces, hay factores, si bien es cierto, que pueden modificar la distribución, las características físico-químicas de la droga. Por ejemplo, hay moléculas que son ácidas, hay otras moléculas que son alcalinas, el gasto cardíaco, que ya habíamos mencionado, que era la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto, la permeabilidad capilar, ¿no? Esto va a influenciar, bueno, si hay un proceso infeccioso. Por ejemplo, en muchos de los casos, aquellas personas que presentan un proceso infeccioso, la capacidad inmunitaria o el factor inmunitario va a permitir que los vasos se dilaten. Entonces, esto tiene que ver con un neurotransmisor importante que vendría a ser la histamina, ¿no? Y este proceso va a facilitar
que en muchos de los casos la distribución del fármaco se difunda con mayor rapidez. El contenido del tejido lipídico, como podemos ver, el índice de masa corporal va a influir mucho en un reajuste de la dosis. ¿Qué quiere decir? Que inclusive va a utilizar una dosis por encima de lo normal. Y la unión de fármaco a las proteínas plasmáticas y tisulares, teniendo en consideración que la principal proteína plasmática nosotros lo consideramos, bueno, en el caso del albúmina, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar del siguiente proceso que vendría a ser el metabolismo biotransformación. ¿Por qué se aplica metabolismo biotransformación? Son dos términos que tienen un mismo enfoque. Por ejemplo, se considera cuando el fármaco se convierte en metabolito cuando se administra un profármaco. A ver, existen fármacos que no necesariamente tal cual como se administran, tal cual va a ejercer su acción terapéutica. Hay fármacos que son considerados como moléculas o profármacos. ¿Qué quiere decir? Que estos metabolitos van a ingresar para recién transformarse en una molécula principal. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes habrán visto alguna vez o habrán escuchado el fármaco ampicilina. La ampicilina, que es un antibiótico del grupo de las penicilinas, específicamente cuando ingresa a nuestro cuerpo, desarrolla un proceso que se considera de biotransformación y se va a biotransformar a una molécula o el metabolito activo, que vendría a ser, bueno, la amoxicilina. Entonces, así como este proceso, consideraríamos, bueno, el proceso de biotransformación, donde muchos de los fármacos o muchos de los medicamentos recién se van a activar en un metabolito principal. La biotransformación normalmente ocurre en el hígado, pero también puede ser metabolizado a nivel intestinal o en algunas enzimas, ¿no? Ahora, la importancia clínica de la biotransformación, por ejemplo, va a depender mucho de la distribución del fármaco. Hay fármacos que no se distribuyen fácilmente, sino que más bien tienen un lugar específico, la capacidad metabólica o inclusive la eliminación de un fármaco. Hay fármacos que se van a eliminar por encima inclusive de factores propios del individuo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ver, hay casos, si comparamos entre el varón y una mujer, consideramos que el varón tiene mayor capacidad de desintoxicar su cuerpo. Entonces, si consideramos la eficacia de un medicamento comparándolo de un varón con una mujer, consideraríamos, bueno, que el efecto del fármaco en un varón va a ser menor. ¿Por qué motivo? Porque va a presentar mayor cantidad de hormonas desintoxicadoras y eso está relacionado mucho al tema hormonal. Según la bibliografía nos dicen que la testosterona aquel individuo que presenta mayor cantidad de testosterona presenta mayor capacidad desintoxicadora. Entonces, en el caso de la mujer, su nivel de testosterona es bajo, por lo tanto, su capacidad desintoxicadora también es baja, por lo cual puede traer cosas positivas como también factores o cosas negativas, ¿no? Los factores genéticos, por ejemplo, habíamos hablado que la biotransformación puede estar ligada mucho, bueno, a la edad, pero se considera que aquellos individuos, por ejemplo, de la tercera edad, son muy susceptibles. La dosis de los medicamentos se tendrían, bueno, que reajustar a las consideraciones patológicas o fisiológicas del individuo. Al igual, por ejemplo, que en un neonato o en un niño propiamente, la dosis no va a ser la misma. El sexo, como habíamos mencionado, ligado al tema del factor hormonal, el ritmo circadiano, ¿no? La temperatura corporal, el estado fisiológico del hígado, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un problema de insuficiencia hepática, un problema, por ejemplo, de cirrosis o quizás un problema viral, ¿no? Propiamente por un problema de hepatitis, para ser más específico. Factores nutricionales, aquellos individuos que tienen menor peso de los 50 kilogramos, entonces ya el tema de la dosificación va a jugar un papel importante para el tema del proceso de la biotransformación. Y los factores ambientales, ¿no? Se consideran, por ejemplo, que algunos medicamentos de por sí pueden ejercer alguna complicación en el individuo. Por ejemplo, a ver, consideramos un caso, el uso de tetraciclinas. Las tetraciclinas propiamente son fármacos antibióticos que si el individuo o el paciente va a utilizarlo y se expone a la luz, ya sea una luz en sí, bueno, eléctrica o una luz solar, esto permitiría que se desarrolle un proceso de fotosensibilidad. Entonces, hay factores ambientales que podrían de alguna u otra manera, bueno, poner en peligro la calidad de vida del paciente.
Y por último, desarrollamos un proceso importante que vendría a ser la excreción o eliminación. Entonces, los fármacos propiamente son eliminados del organismo como compuestos no alterados o como metabolitos. Perdón. Y esto va a influenciar mucho, bueno, en la expresión renal, que vendría a ser la capacidad que tiene el riñón para poder depurarlo. El aclaramiento hepático, depuración hepática. Entonces, cabe resaltar que el principal órgano de excreción o de eliminación es el riñón, pero existen otras vías de eliminación. Por ejemplo, hablamos de la vía pulmonar, por ejemplo, hablamos de la vía intestinal, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las evacuaciones, de las heces, es una vía también de eliminación. Si nosotros hemos considerado hace un instante la vía pulmonar, por exhalación también específicamente se puede eliminar. Pero el principal órgano de eliminación específicamente, bueno, hablaríamos del riñón. Ahora, ¿qué tanto repercute la función renal en un individuo? Si la función renal es baja, entonces significa que los metabolitos no se van a eliminar. Y esto podría favorecer o favorecería un proceso de intoxicación. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, que de alguna u otra manera la función renal va disminuyendo poco a poco. Entonces, el uso de los fármacos en este tipo de pacientes sería, pues, ¿no?, bajo un monitoreo de la función renal, mediante una prueba que se llama, pues, ¿no?, a nivel hospitalario, la prueba de creatinina, que me permitiría ver, pues, ¿no?, la capacidad de eliminación del riñón, ¿no? Bien, jóvenes, si bien es cierto, este es un tema sumamente complejo. Si tuvieran algunas dudas, alguna curiosidad, podríamos ir despejando, pues, ¿no?, algunos aspectos, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, agradezco, pues, ¿no?, su atención y desarrollaremos otras clases según el calendario, pues, ¿no?, del sílabo. Eso es todo, muchas gracias. Hasta luego.